¿Estás pensando en comprarte una SUV nueva y no quieres convertir tu inversión en un gran dolor de cabeza? No te vayas a ningún lado. En este video descubrirás los 10 peores SUV de la actualidad que, bajo ninguna circunstancia, deberías considerar. Algunas de estas camionetas son más problemáticas de lo que imaginas y podrían hacer que tu billetera sufra. Hoy voy a contarte en detalle por qué fallan, por qué son tan poco confiables y cuáles son los principales riesgos de quedarte con una de ellas durante varios años. Te doy la bienvenida a Nitromotor Pro, el canal en YouTube donde te ayudamos a dominar todo el proceso de compra y tenencia de un automóvil. Con la información que te daré, podrás tomar una decisión informada y evitar los peores dolores de cabeza mecánicos, financieros y de reventa. Si este contenido te resulta útil, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos análisis de autos. Ahora sí, comencemos con el conteo de los peores SUV del momento. Puesto número 10, Kia Sorento. Empecemos con un modelo que a simple vista parece bueno, pero esconde serios problemas, el Kia Sorento. A primera vista, podrías pensar que tiene un diseño atractivo, un interior espacioso y un montón de funciones tecnológicas. Sin embargo, es un vehículo con historial de fallas muy preocupantes. Kia ha tenido numerosos problemas con sus motores GDI de 4 cilindros, que a lo largo de los años han demostrado ser propensos a graves averías. En el caso del Sorento, las generaciones anteriores sufrieron de fallas muy severas en el motor y en algunos casos, reemplazarlo se volvía inevitable, costándole al propietario miles de dólares. Para empeorar las cosas, en las versiones más recientes, la atención se ha desviado al sistema de transmisión de doble embrague, DCT, que resulta complicado y menos confiable que las transmisiones automáticas tradicionales. Kia, en un movimiento difícil de entender, decidió montar esta DCT en sus modelos no híbridos con el motor 2.5 turbo, generando problemas parecidos a los reportados en la nueva generación del Hyundai Santa Fe, que usa la misma caja de cambios. Todo esto se traduce en una muy baja satisfacción del propietario, según los reportes de fiabilidad y comentarios de usuarios en distintos foros. Si quieres un SUV confiable para muchos años, el Kia Sorento no es tu mejor apuesta. Corre en dirección opuesta. Puesto número 9, Chevrolet Trailblazer. Este SUV ocupa nuestra novena posición no solo por sus propios fallos, sino por ser superado por uno de sus hermanos de la misma marca. ¿Cuál? El Chevrolet Trax. Básicamente, el Trax es el mismo vehículo, o al menos muy parecido, pero a un precio más económico, lo cual hace que el Trailblazer se perciba como un SUV sobrevalorado. En cuanto a mecánica, el Trailblazer viene con un pequeño motor turbo de 3 cilindros, una configuración que se ha vuelto popular para reducir consumos y emisiones, pero que también se traduce en más estrés sobre el motor. Esto implica que la fiabilidad a largo plazo sea cuestionable. Además, en lugar de usar la transmisión automática convencional de 6 velocidades, el Trailblazer monta una transmisión CVT que deja bastante que desear. Por esa razón, si te llama la atención un modelo de Chevrolet en este rango de precios, el Trax termina siendo una opción más sensata. Sin embargo, también es recomendable comparar con otras marcas que ofrezcan mejores motores o transmisiones más confiables. Cuando analizas el costo-beneficio, el Trailblazer se queda muy por detrás de la competencia. Si deseas un SUV duradero y con un precio justo, probablemente deberías mirar hacia otro lado. Puestos número 8 y número 7, Ford Bronco Sport y Ford Escape. En el octavo y séptimo puesto tenemos un empate entre dos SUV de Ford que comparten muchos componentes y, desafortunadamente, también comparten problemas. Tanto el Bronco Sport como el Escape tienen versiones con un motor EcoBoost de 3 cilindros, que para muchos expertos representa un bloque demasiado pequeño y con mucho estrés mecánico. Estos motores han dado muestras de malos resultados en la fiabilidad, llegando incluso a fallas catastróficas del motor. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes pensado quedarte con un Bronco Sport o un Escape por más de 5 o 6 años, fuera de garantía, podrías enfrentarte a reparaciones muy costosas. Por otro lado, Ford también ofrece un motor EcoBoost de 4 cilindros en las versiones más caras, pero este tampoco está exento de riesgos. A esto se suma que tanto Bronco Sport como Escape presentan precios elevados, lo que se traduce en una relación calidad-precio poco atractiva. Se deprecian con relativa rapidez y podrían dejarte con un valor de reventa bastante bajo. ¿La excepción? El Escape híbrido.
Ese modelo emplea un motor de 4 cilindros naturalmente aspirado asociado a un sistema híbrido que, en general, ha mostrado mayor fiabilidad y un consumo de combustible muy superior. Si aún así te gusta el escape, la versión híbrida es la única que tiene sentido, mientras que el resto deberían evitarse si lo que buscas es longevidad y tranquilidad. Puesto número 6, Volkswagen Atlas. Subimos de categoría en cuanto a tamaño y llegamos al Volkswagen Atlas, un SUV de apariencia familiar, muy amplio y que, en teoría, ofrece un habitáculo cómodo para familias numerosas. Sin embargo, Volkswagen tiene un historial de fiabilidad muy variable, y el Atlas no es la excepción. Entre los problemas más reportados se cuentan fallas en los sistemas electrónicos, que en los autos modernos pueden ser sumamente costosas de reparar, y también inconvenientes en el motor turbo de 4 cilindros. Por otra parte, el costo de mantenimiento de un Volkswagen puede sorprender a quienes creen que es equivalente al de otras marcas generalistas. La verdad es que, en muchas ocasiones, los precios de las refacciones y la mano de obra se asemejan más a los de una marca de lujo europea. Peor aún si tu SUV está fuera de garantía. El caso del Atlas Cross Sport es aún más curioso. Es una versión con 2 filas de asientos, en lugar de 3, pero mantiene el mismo precio elevado del Atlas normal. Además, hereda todos los defectos del modelo principal, lo que explica las bajas calificaciones de satisfacción de los clientes. Si buscas un SUV grande y práctico, existen competidores más confiables y con mejores precios finales. Puesto número 5, Volkswagen Taos. Siguiendo con Volkswagen, el Taos entra directo a nuestra lista como uno de los SUV subcompactos más criticados del mercado. Sus puntos débiles son numerosos, el interior es ruidoso, el desempeño es regular, tiene poco espacio para pasajeros y carga, y utiliza un motor 1.5 turbo que, al igual que otros pequeños motores turbo, implica mayor complejidad y potenciales problemas de fiabilidad. Para empeorar, las primeras versiones vinieron con una transmisión de doble embrague, DSG, particularmente brusca y con fallas repetidas. Volkswagen anunció que para 2025 reemplazaría esa caja por una automática de 8 velocidades, lo cual puede ser un avance, pero todavía no es suficiente para tapar todos los demás defectos del Taos. Calidad de construcción, quejas constantes de propietarios y una de las calificaciones de satisfacción más bajas de la industria. Si estabas considerando el Taos por ser un modelo de acceso a la marca Volkswagen, mi sugerencia es que explores otras alternativas o valores un auto usado de mejor reputación. Probablemente obtengas una mejor calidad y un mantenimiento menos costoso. Puesto número 4, Mitsubishi Eclipse Cross. En la cuarta posición encontramos el Mitsubishi Eclipse Cross, un SUV que en mi opinión es un gran ejemplo de cómo la marca ha perdido el rumbo en varios mercados internacionales. Mitsubishi quiso aprovechar el nombre Eclipse, icónico por su coupé deportivo de antaño, para vender una camioneta que ofrece un rendimiento bastante decepcionante, la potencia es limitada, la calidad de marcha es floja, la tecnología es anticuada y la fiabilidad tampoco es buena. La mecánica de este modelo incluye un motor 1.5 turbo acoplado a una transmisión CVT de Jaco, la misma empresa que le provee a Nissan, pero con un largo historial de fallas y altos costos de reparación. Además, el Eclipse Cross no sale muy bien parado en las pruebas de seguridad, lo cual suma otra mancha a su trayectoria. Otro punto clave, la situación de Mitsubishi en muchos mercados es precaria, con pocos concesionarios y un servicio al cliente que deja mucho que desear. Esto significa que, si tu Eclipse Cross se avería, podrías enfrentar largos tiempos de espera y altos costos por la escasez de repuestos. En definitiva, no es un SUV recomendable para alguien que busque un vehículo duradero y práctico. Puesto número 3, Jeep Grand Cherokee. Entramos en el top 3 con la Jeep Grand Cherokee. Muchas personas la asocian con un SUV de lujo por sus acabados más refinados y la fama de Jeep como marca todoterreno. Pero la realidad es que Jeep ha bajado mucho en la clasificación de calidad de construcción, hasta el punto de ubicarse entre las peores del mercado. La Grand Cherokee, en específico, tiene numerosos reportes de fallos electrónicos, problemas con la versión 4C híbrida enchufable y un precio de venta muy elevado para lo que ofrece. Sumemos a esto que se deprecia muy rápido. El combo de fiabilidad dudosa, mantenimiento costoso, grandes descuentos en concesionarios para sacarlas del inventario y servicio al cliente deficiente hacen que sea una apuesta muy arriesgada. Por lo general, cuando un vehículo se vende con grandes descuentos es porque hay que sacarlo de encima, y en el caso de la Grand Cherokee, es exactamente lo que se ve en muchos concesionarios Jeep.
Evitar este modelo puede ahorrarte enormes dolores de cabeza y mucho dinero. Puesto número 2, Jeep Compass. Dando un paso más hacia lo peor de lo peor, tenemos al Jeep Compass. Si el Grand Cherokee ya estaba en una situación complicada, el Compass se encuentra incluso más abajo en cuanto a valor y confiabilidad. Es un SUV que podría ser accesible para quien quiera un Jeep, pero termina siendo un mal negocio. El Compass hereda prácticamente todos los problemas de fiabilidad y construcción que sufren otros modelos de Jeep, pero sin el encanto off-road del Wrangler ni el tamaño o presencia de la Grand Cherokee. Sus precios de lista suelen ser elevados, su valor de reventa cae en picada y, por si fuera poco, conducirlo se siente mediocre, con un interior que no destaca en nada. Puede que Jeep esté intentando con fuerza posicionar este modelo, pero la realidad en 2025 es que existen muchísimas mejores alternativas en el mercado. Incluso si buscas un SUV pequeño con capacidad todoterreno ligera, hay opciones con menos problemas y precios más racionales. El Compass es uno de esos vehículos que la mayoría de expertos recomienda evitar sin dudar. Puesto número 1, Dodge Hornet. Finalmente, llegamos al primer lugar en la lista de los peores SUV del mercado, el Dodge Hornet. Esta camioneta ha pasado bastante desapercibida, y no precisamente porque sea buena, la mayoría de consumidores prefieren no arriesgarse con un producto que, en esencia, es un Alfa Romeo Tonale con el escudo de Dodge pegado al frente. El Hornet se caracteriza por una cabina muy reducida, acabados interiores de baja calidad, un tren motriz de dudosa fiabilidad, heredado de Alfa Romeo, un precio muy elevado y un valor de reventa que se desploma. No es de extrañar que se venda con mucha lentitud. Cuando combinas la reputación de Alfa Romeo, que no es la mejor en cuanto a fiabilidad, con la imagen actual de Dodge, obtienes un SUV que resulta una apuesta casi segura al fracaso. Según se ve el panorama, no parece que el Hornet vaya a tener un futuro brillante. Posiblemente, Dodge retire el modelo del mercado en pocos años, dada la pobre recepción de los consumidores. Si estás en búsqueda de un SUV en 2025, es casi seguro que encontrarás opciones mucho más confiables, con mecánicas mejor resueltas y precios más competitivos. Y aquí lo tienes, los 10 peores SUV de la actualidad que deberías evitar comprar a toda costa. Cada uno de estos modelos tiene razones específicas para su mala reputación, problemas de fiabilidad mecánica, motores o transmisiones poco duraderos, sobreprecios injustificados o valores de reventa que van en picada. Para evitar riesgos y gastos excesivos, conviene investigar muy bien antes de comprar un vehículo nuevo. ¿Crees que faltó alguno en este conteo? Cuéntamelo en los comentarios, me encanta leer sus experiencias. Además, si te interesa un segundo video con más SUV y camionetas problemáticas, házmelo saber para preparar esa información en detalle. Si quieres conocer cuáles SUV si valen la pena y ofrecen una buena relación calidad-precio, te dejaré los enlaces en las tarjetas y en la descripción del video. Si te gustó o te ayudó este análisis, regálame un me gusta, suscríbete a Nitromotor Pro para no perderte los próximos videos y activa la campanita. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero haberte ayudado a evitar un gran dolor de cabeza. Nos vemos en el próximo video, aquí en Nitromotor Pro. Hasta la próxima.